Entonces, estamos en la semana 8. Estamos en la semana 8 y la actividad planteada en esta semana, quiero que ustedes me hagan de esta manera. Lo que van a hacer ustedes es esto, ¿sí? Van a poner como un encabezado este membrete de aquí. Entonces me ponen semana 8 de título. Estudiante, pues el nombre de cada uno de ustedes, me ponen aquí. El curso, me van a poner ustedes octavo matutino. Actividad número, como ya dije, la actividad que corresponda, será la número 2, la número 3, no sé. Yo le puse aquí número 3. El tema en nuestro caso en esta semana es números reales. Números reales. La asignatura matemática y el desarrollo de la forma en la que les voy a explicar ahora. ¿Sí? Lo primero que van a poner ustedes, van a poner el concepto. Van a escribir así. Ahí ve. Van a escribir concepto. ¿Sí? Y me van a copiar los números reales, ta. ¿Dónde está eso? Eso está aquí. A ver, aquí. Me van a poner ustedes este concepto de aquí, que dice, los números reales permiten establecer mediciones relacionadas con los conceptos de longitud, área y volumen de figuras cuyas dimensiones pertenecen tanto al conjunto de los números racionales como de los irracionales. ¿Sí? Entonces, este concepto es el que ustedes me van a copiar allí. ¿Ya? Entonces, van a poner todo ese concepto que vimos allá. Todo ese concepto. ¿Ya? Luego el video le paran ustedes, le detienen y le copian el concepto. O en el documento que tienen también está el concepto. ¿Ya? Una vez que copien el concepto, van a copiar el cuadrito que les voy a poner aquí. Ya que ya les voy a ir indicando. Ya, este cuadrito de aquí. Yo ya les voy a ir indicando qué es cada cosa. ¿Sí? Este cuadro es el que van a poner después. ¿Ya? Atentos a la explicación. Esto de aquí, lo que yo tengo es el conjunto de los números reales. Todo esto es el conjunto de los números reales, que se representa con la letra R mayúscula. Y cuando hablamos de conjuntos numéricos, se coloca con esta doble línea aquí. Esto representa el conjunto de los números reales. ¿Ya? Los números reales se dividen en dos conjuntos, en dos subconjuntos. Un conjunto de números racionales, que se representa con la letra Q, que son todos los números que se pueden escribir como fracción. Todos los números que se pueden escribir como fracción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo el número 7, se puede escribir como fracción si yo le escribo 14 sobre 2. Esta es una fracción que representa el número 7. Entonces, este es un número racional. El número 1/4 es un número racional porque está escrito como fracción. El número 0,5 también es un número racional porque si le escribo como fracción, 0,5 es un medio. ¿Sí? Entonces, todos los números que se pueden escribir como fracción se llaman números racionales. El otro subconjunto de los números reales es el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Acuérdense, los reales se dividían en dos grandes grupos, los racionales y los irracionales. Los números irracionales se representan con la letra I, asimismo con esta doble linecita aquí. ¿Qué son los números irracionales? Son todos aquellos que no se pueden escribir como fracción. ¿Sí? Aquí tengo dos ejemplos. El número pi, que ya hemos utilizado, el número pi, que es parte del grupo de constantes matemáticas. Hay varias constantes matemáticas que se utilizan dentro del desarrollo de la materia. Una de ellas es el número pi, ¿sí? Y otro grupo de los irracionales o el otro tipo de irracionales es, por ejemplo, la raíz de 3, que es parte de un grupo de raíces inexactas. Todas las raíces inexactas son números irracionales, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo escribir otro
puedo poner la raíz cúbica de 20. La raíz cúbica de 20 no es un número exacto, por lo tanto es un número y es una raíz inexacta y es un número irracional. ¿Sí? Los números irracionales, todos los números irracionales son decimales no periódicos. ¿Qué significa decimales no periódicos? ¿Sí? Aquí yo tengo dos ejemplos. Tengo un número decimal que es, fíjense, el número 3,222222 y continúa. Esto significa que el 2 se repite siempre, se repite periódicamente. A este número decimal le llamamos un decimal periódico. ¿Por qué? Porque yo sé cuál número es el que sigue. Aquí sé que sigue el 2 y después continuará otra vez el 2 y después otra vez el 2 y así. Por eso yo sé qué número continúa y ese decimal se llama el decimal periódico. Se repite los decimales hasta el infinito. ¿Sí? En cambio, acá tengo otro número que es el número pi, que está puesto aquí, es el número 3,14159265,4. A este decimal nosotros le llamamos un decimal no periódico. ¿Por qué? Porque es el decimal en el que yo no sé cuál es el número que continúa después. Puede ser el 1, puede ser el 5, puede ser el 0, puede ser el 9, cualquiera. Como yo no sé cuál es el número que sigue, entonces a este decimal le llamamos un decimal no periódico. Y nosotros decimos que los irracionales son todos los decimales no periódicos. Entonces, este de aquí, que es el número pi, sería un número irracional. Este de aquí, como es un decimal periódico, ya no sería irracional. Entonces, correspondería al conjunto de los números racionales. ¿Sí? Este número de aquí. Pero necesita ver ejemplo para poder ver la diferencia. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de los números irracionales. Regresemos a los números racionales. Los números racionales, ¿sí? Decimos que son todos aquellos que se pueden escribir como fracción. Se dividen en dos partes. El primero es el conjunto de los números enteros, que se representa con la letra Z, con esa doble línea así mismo. Y el otro es los números fraccionarios, que se representa con la letra F, asimismo con esa doble línea. Todos los conjuntos numéricos se ponen siempre con esa doble línea. Entonces aquí sí tenemos clarísimo lo que son enteros y lo que son fracciones. Enteros, pues cualquier número, el 7, el 8, el 10. Los fracciones, pues cualquier fracción. Aquí tengo ejemplos, 3 quintos, 7 novenos, 16 51avos y cualquier otro. ¿Sí? Los enteros, a su vez, tienen tres partes. La primera son los números naturales, que son todos los enteros positivos. Se representa con la letra N o con la letra Z con el signo más arriba. Estos son los enteros positivos. La otra parte es el 0, que no tiene signo, no es ni positivo ni negativo, por eso le he puesto así. Y la otra parte son los enteros negativos, que se representa con la letra Z con el signo menos arriba. Entonces los enteros se dividen en tres partes. Naturales, que son los enteros positivos, el 0, que no es ni positivo ni negativo, y los enteros negativos, que son todos aquellos que tienen el signo menos. ¿Sí? Entonces, esto es todo el conjunto de los números reales. Después del concepto que copiaron ustedes o que van a copiar, van a poner este cuadrito de aquí. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer después? Después vamos a copiar ustedes este ejemplo. Dice, calcular el número aproximado de glóbulos rojos que tiene una persona sabiendo que tiene unos 4.500.000 por milímetro cúbico y que su cantidad de sangre es de 5 litros. ¿Ya? Entonces, acuérdense. Primero, vamos a regresar aquí. A ver, aquí está. Primero, el membrete. ¿Sí? Aquí ustedes pondrán octavo matutino, actividad número 3, los números reales, matemática, asignatura. Luego el desarrollo, copian este concepto. Copian ese concepto y luego van a copiar este ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Sí? Este ejercicio de aquí. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio haciendo las operaciones correspondientes. Dice, calcula el número aproximado de glóbulos rojos
fíjense los glóbulos rojos, que tiene una persona sabiendo que tiene 4.500.000 por milímetro cúbico y que su cantidad de sangre es de 5 litros. Una persona tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Entonces, aquí tengo yo 4.500.000 glóbulos rojos por cada milímetro cúbico de sangre. ¿Ya? ¿Cómo calculo la cantidad de glóbulos rojos? Voy a ponerle así para que no se confunda con gramos. Glóbulos rojos. ¿Cómo calculo la cantidad de glóbulos rojos que tenemos? Lo que tengo que hacer es multiplicar esto ¿por qué? La cantidad de sangre que tiene. Por la cantidad de sangre. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces esto tendré que multiplicar por la cantidad de milímetros cúbicos, porque acuérdense que nosotros tenemos que tener cuidado con las unidades. Si aquí tengo milímetros cúbicos, entonces tendré que poner la cantidad de sangre en milímetros cúbicos. ¿Ya? Pero aquí tengo la cantidad de sangre en litros. Esto de aquí tengo que transformarle a milímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí 5 litros. Existe una correspondencia entre litros, que es la unidad de capacidad, y milímetros cúbicos, que es la unidad de volumen. ¿Ya? Entonces, la correspondencia más rápida es que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Sí? Y 1 decímetro cúbico equivale a 1.000.000 de milímetros cúbicos. ¿Por qué equivale a 1.000.000? Nosotros ya hicimos transformaciones, ¿no es cierto?, de unidades de longitud y unidades de área. Ahora estamos hablando de unidades de volumen. Entonces vamos a poner nosotros acá kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetros cúbicos. Si yo quiero pasar de una unidad grande a una unidad pequeña, ¿qué tenía que hacer? Dividir. Multiplicar. Multiplicar. Muy bien. Multiplicar. Tengo que multiplicar. Y si quiero pasar de una pequeña a una grande, Dividir. pues ahí sí dividir. Dividir. ¿Ya? Si nosotros en unidades de longitud multiplicábamos por 10 cada paso, en unidades de área multiplicábamos por 100 en cada paso, unidades de volumen multiplicamos por ¿cuánto? Por 1.000, ¿cierto? Exacto, por 1.000. Y acá, lógicamente, si vamos a dividir, tendremos también que dividir para 1.000 en cada paso. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo tengo aquí 5 litros y digo que 1 litro es lo mismo que 1 decímetro cúbico, quiere decir que tengo 5 decímetros cúbicos. ¿No es cierto? Y si voy a pasar de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos y a milímetros cúbicos, entonces tengo que multiplicar por 1.000, pero 2 veces. ¿No es cierto? Entonces, multiplico por 1.000 una vez. Multiplico por 1.000 una vez y le estaré pasando a centímetros cúbicos. Y multiplico otra vez por 1.000, entonces le estaré pasando a milímetros cúbicos, ¿no es cierto? Porque son 2 pasos, 2 graditas que estoy bajando. Entonces multiplico por 1.000 2 veces, de decímetros a centímetros y de centímetros a milímetros cúbicos. Entonces esto me va a dar
5 por 1000 y por 1000, ¿cuánto me da? 5 millones. Ya, 5 millones, exacto. 5 millones de milímetros cúbicos. Esta tablita le voy a separar. Ya. Entonces, quiere decir que si una persona tiene 5 litros de sangre, significa que tiene 5 millones de milímetros cúbicos de sangre. ¿Sí? Entonces, ese número es el que voy a poner aquí. 5 millones. ¿Ya? Aquí era 4.500.000. Entonces, si multiplico 4.500.000 de glóbulos rojos por cada milímetro cúbico por 5 millones de milímetros cúbicos, entonces esto de aquí de milímetros cúbicos con milímetros cúbicos de acá se va a simplificar y me va a quedar simplemente la cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces lo siguiente es hacer la operación. Tendríamos 4.500.000 multiplicado por 5 millones. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esa operación? Multiplicando como nos enseñaron en la escuela. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me dice? Yo les voy a enseñar una forma rapidísima de multiplicar esto. Sin calculadora, verán. Sin calculadora. ¿Ya? Cuando yo tengo números grandes, en este caso números grandotes, que tienen puros ceros, un montón de ceros, lo más fácil y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Cuento cuántos ceros tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y simplemente escribo esos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Lo que hice fue contar los ceros, siempre, obviamente, siempre que estén los ceros al último. Si está aquí 4 y 0, 5, ya no lo voy a contar. Solo los que estén al último. ¿Sí? En este caso había 11, entonces escribo los 11 ceros. ¿Ya? Y ahora multiplico lo que me queda. 5 por 5 es 25. Llevo 2. Y 5 por 4 es 20. ¿Y 2 que lleve? 22. Y listo, ya tengo multiplicado. ¿Ya? Ahora voy a poner los puntos y las comas para ver qué número es. Tendría aquí punto, miles, aquí sería millón, 1.000 millones y billón. Entonces, quiere decir que el cuerpo humano o una persona tiene 22 billones, voy a poner aquí, billones, 500. 22 billones, 500.000 millones de glóbulos rojos. ¿Sí? 22 billones, 500.000 millones de glóbulos rojos. Esa es la cantidad de glóbulos rojos que tiene una persona. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo, calcular el número aproximado de glóbulos rojos. Entonces la respuesta sería una persona tiene 22 billones, 500.000 millones de glóbulos rojos en
su sangre. ¿Ya? Entonces ahí tengo la respuesta de ese ejercicio. Esta resolución de aquí es la que ustedes van a copiar. ¿Sí? Esto tiene que estar ahí en la tarea, tiene que estar en el cuaderno. ¿Ya? Entonces verán, vamos 3 partes. La primera parte es el membrete. La segunda parte es el concepto que tienen que copiar. No van a poner esto de aquí, esto no. Van a poner el concepto, ¿sí? Porque el tema ya está aquí, los números reales, este es el tema. Pero ya está puesto aquí en el membrete. Los números reales permiten establecer ¿sí? Esta es la primera parte. La segunda parte es el cuadrito de la clasificación de los números reales. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es la resolución que acabamos de hacer. La resolución con su respuesta. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Tenemos claro? Sí. Ya. Entonces, la siguiente parte, la cuarta parte es el deber, es la tarea. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a resolver 2 ejercicios que están igual en el documento. Los ejercicios, fíjense que lo que nos ponen aquí, lo que yo desarrollé, está resumido aquí en una línea. Entonces, por eso no me interesa que copien esto, me interesa que copien la resolución que yo hice. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Dice aquí, revisen el libro de matemática todo lo relacionado a números reales y resuelve los siguientes problemas. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a copiar estos 2 ejercicios, estos 2, y esos ejercicios van a resolver. Esa es la tarea de ustedes. ¿Ya? Les voy a explicar cómo van a hacer. El ejercicio A dice, ¿qué longitud ocuparían esos glóbulos rojos puestos en fila si su diámetro es de 0,008 milímetros por término medio? Exprésalo en kilómetros. Fíjense que aquí me da este diámetro en milímetros, pero me pide la respuesta en kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para el ejercicio A? Van a multiplicar esos 22.500.000.000.000 de glóbulos rojos que tiene el cuerpo por el diámetro que tiene. 0,008. ¿Ya? Fíjense que estamos multiplicando un número entero por un decimal. Sencillito. Multiplican eso y les va a salir una respuesta, ¿no es cierto? Les va a salir aquí una respuesta. Pero como el diámetro está aquí en milímetros, entonces les va a salir un valor en milímetros. Pero la respuesta me dice en kilómetros. Entonces, esto de aquí, ustedes van a tener que transformar a kilómetros. Y ya vimos cómo hacer eso. ¿Ya? Hay que acordarse. Entonces, luego van a poner la respuesta. Sería la longitud que ocuparían, esos glóbulos rojos es de, y lo que les salga en kilómetros. ¿Sí? Acuérdense, aquí multiplican esto, ya está, incluso ya les pongo qué operación tienen que hacer. Multiplican esto y les sale la respuesta en milímetros. Luego eso transforman a kilómetros y eso es lo que tienen que poner acá. ¿Sí? ¿Tenemos claro el literal A? Ya. Listo. Eso es lo que van a hacer entonces en el literal A, en el ejercicio A. Ahora, en el ejercicio B. En el ejercicio B. Tenemos. Una vacuna tiene 100 millones de bacterias por centímetro cúbico. Fíjense que aquí me da ahora centímetro cúbico. Entonces yo tengo 100 millones, ya no 4.500.000 como en el anterior. 100 millones de bacterias por centímetro cúbico. ¿Ya? Eso es lo que me da el ejercicio. ¿Cuántas bacterias habrá en una caja de 120 ampollas de 80 milímetros cúbicos cada una?
¿Sí? Entonces esto tengo que multiplicar por 120 porque son 120 ampollas y también tengo que multiplicar por el volumen que tiene cada ampolla, pero en centímetros cúbicos. ¿Ya? Igualito que hicimos el anterior, pero el anterior era 4.500.000 y el volumen estaba en milímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, el volumen que tengo es 80 milímetros cúbicos. 80 milímetros cúbicos. Esto tengo que transformarle a centímetros cúbicos, ¿sí? Tengo que transformarle a centímetros cúbicos y lo que me salga, esta respuesta de aquí, en centímetros cúbicos, le tengo que colocar acá. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener la respuesta que sería la cantidad de bacterias. Ya no la cantidad de glóbulos rojos como en el ejercicio que hice yo, sino aquí va a ser la cantidad de bacterias. Entonces, aquí vamos a poner la respuesta, la cantidad de bacterias que tienen las 120 ampollas es de, y todo el número que me salga aquí, ¿sí? Escrito así como escribí yo escribí 22.500.000.000.000. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen que poner lo que salga, me voy a inventar. 5.480.000 bacterias. ¿Ya? Entonces eso tienen que escribir aquí, tal como yo escribí en el ejercicio que resolví yo. Y esos son los dos ejercicios que tienen que hacer ustedes. Entonces hay 4 partes. La primera, el membrete con el concepto. La segunda, el cuadro de la clasificación de los números y la división de los números reales. La tercera, la resolución del ejercicio. Y la cuarta, esta tarea de aquí. Todo eso firmado, me envían hasta el día domingo.